Arquitectura digital con enfoque comunitario. Qué gusto vernos una vez más en nuestro espacio de saberes digitales. Shadani quiere comentarles de qué se va a tratar este programa. Hola Alex, amigas y amigos, así es. Hoy regresamos a uno de los temas preferidos de Alex, la arquitectura. Solo que en esta ocasión conoceremos cómo las tecnologías digitales están presentes en proyectos comunitarios y para ello invitamos a dos amables especialistas que nos hablarán de sus experiencias profesionales con enfoque social. Eli Vigueras y Genaro Hernández trabajan propuestas arquitectónicas que benefician a distintas comunidades en nuestro país. Las involucran en los procesos y fomentan alternativas de construcción con respeto a los saberes locales, las tradiciones, los materiales, la forma de organización, esto entre otras cosas que ya nos van a platicar. Así que hoy veremos cómo los saberes digitales son un muy buen apoyo como medios para fomentar proyectos de construcción que a primera vista nos pudieran resultar ajenos a la idea que tenemos de desarrollo tecnológico. Esto que comenta Shada es bien importante porque en nuestra mente se presenta una idea de arquitectura urbanizada con grandes edificios, infraestructura y diseños específicos de una ciudad. Sin embargo, existen otras formas de construcción que también son vanguardistas y necesarias. Estas representan alternativas más adecuadas para las formas de vivir de los distintos tipos de comunidades que conformamos la riqueza cultural y étnica de nuestro país. Por ejemplo, en mi caso, me llama la atención ver construcciones con diseños basados en tecnología de punta, con materiales sofisticados como esos que llaman edificios inteligentes, pero sinceramente no me veo viviendo en uno de ellos. Está fuera de mi alcance y realidad. Además, a mí me agradan las cosas más sencillas, más naturales. Es lo que me hace sentir a gusto. Es por eso que con este programa me sumo a la lista de fans de la arquitectura, porque igual que a ti, Alex, me emociona conocer otras formas de vivir y habitar. Esperemos que ustedes también lo disfruten. Pues ya que estamos en la misma sintonía, demos inicio a los saberes digitales con las siguientes imágenes que nos comparten Eli y Genaro y están relacionadas con su trabajo y enseguida nos vamos con una cápsula de información digital. ¡Corre video! En el caso de los carrizos, se tiene que esperar a que sea la época y el momento adecuado del año para poder cortarlos, ya que si no, pues podría representar un peligro, ¿no? Otro aspecto importante de la vivienda es el hecho de que lo que se quiso rescatar como tal fue el sistema constructivo. A los temas de vinculación, de cómo las universidades establecen esos vínculos necesarios, ¿no? Con comunidades y con poblaciones que tienen pocos recursos y que tienen poco acceso a los arquitectos o a las profesiones. Nos entusiasma también el trabajo que podemos hacer nosotros con alumnos en estos proyectos de vinculación comunitaria, porque eso establece otro tipo de vínculos. Pensamos que los estudiantes pueden también ser activos de su propio conocimiento en estos procesos de vinculación. Acá tenemos estudiantes trabajando en distintos barrios, son distintos proyectos con técnicas diferentes, con relaciones diferentes, con problemáticas diferentes. Acá tienen el tema de por qué creemos que hay que trabajar con el pueblo, junto al pueblo, y entonces para eso metodologías de trabajo comunitario. Tecnología digital y arquitectura comunitaria. El estrecho vínculo entre arquitectura y tecnología se aprecia en cada una de sus fases y procesos. Podríamos decir que la arquitectura es en sí un arte de la aplicación tecnológica para la proyección y construcción de espacios habitables. Entre las tecnologías aplicadas se encuentran muy presentes las digitales en cada una de las fases. Tomemos como referencia este esquema. Lo primero que podemos notar es que el trabajo arquitectónico cuenta con varias fases de diseño y proyección antes de ejecutar una construcción. Pueden existir más fases, pero vamos a considerar estas 4 básicas para identificar el uso de herramientas digitales destinadas a distintas tareas. Podemos suponer que para cada una de ellas hay varias personas involucradas. Así es. Todo proyecto de arquitectura es interdisciplinario, porque convoca a especialistas de distintas áreas como urbanistas, diseñadores gráficos e industriales, profesionales de la arquitectura e ingeniería, entre otras áreas, que trabajan aspectos específicos en cada fase para lograr una propuesta integral.
También involucra de manera indirecta a programadores de software especializado en los procesos de diseño arquitectónico, procesamiento de texto y generación de cálculos. Como parte del equipo, las herramientas tecnológicas digitales son indispensables, porque es a través de ellas que se realiza el trabajo y se mantiene comunicación constante durante cada fase. Las herramientas tecnológicas más comunes utilizadas en la ejecución de un proyecto arquitectónico son software para procesar texto y hacer cálculos, software para crear dibujos y bocetos, diseñar planos e infografías, hacer esquemas, animaciones, renders y para generar presentaciones, dispositivos para hacer registro fotográfico y audiovisual, además de dispositivos y herramientas básicas para comunicación. Cuando se trata de arquitectura con enfoque social de tipo comunitaria, al equipo de trabajo se integran representantes de los grupos sociales o habitantes de las futuras construcciones, quienes tienen una participación activa en las diversas etapas del proyecto, por lo que las herramientas digitales de apoyo para la comunicación resultan indispensables. Por ejemplo, el uso de telefonía celular y aplicaciones como WhatsApp, las reuniones vía streaming a través de plataformas digitales, el compartir archivos gráficos y de video para mantener al tanto a todo el equipo de los avances de proyecto. Para la arquitectura comunitaria, el diálogo e interacciones constantes son fundamentales, ya que este tipo de proyectos valoran y respetan los saberes, materiales y necesidades propias de cada comunidad. Mis respetos a todas y todos los profesionales que apuestan por este tipo de proyectos comunitarios. Por lo que podemos constatar en la información que nos informó la cápsula, es un trabajo laborioso en cada una de sus fases. Además, debe responder a la satisfacción de necesidades de grupos comunitarios. Me parece una apuesta muy entregada y sensible a la valoración social. Estoy de acuerdo contigo, Alex, y pienso que también es un reto con problemas constantes a resolver en cada etapa. Eso me hace pensar en la importancia de la comunicación continua. Durante la cápsula me imaginé las fases expuestas en el esquema. Me facilitó comprender por qué en estos casos las herramientas digitales, particularmente las de comunicación, son esenciales. Permiten mantener diálogo constante para explicar a quienes forman parte de un equipo de trabajo y de una comunidad mediante recursos diversos lo que se propone realizar. Sí, es un trabajo doble, especializado y al mismo tiempo accesible. La misión es que cualquier persona involucrada en el proyecto comprenda y reconozca el valor de lo que se hace para un beneficio común. Y también pienso que la misma comunidad puede aportar con sus saberes, ¿cierto? Seguramente eso sucede. Pero ¿qué les parece, Shada, y a ustedes, amigos, si vamos con Eli y Genaro para que nos platiquen cómo llevan a cabo su trabajo arquitectónico y cuánto los enriquecen los saberes comunitarios? Excelente. Vamos a la primera parte de la entrevista y, como es costumbre, primero conozcamos un poco de sus trayectorias profesionales. Eli Vigueras es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de antropología social realizados en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es cofundadora de Grava, taller de arquitectura y diseño. A lo largo de su carrera ha trabajado en diversos proyectos con énfasis en la arquitectura comunitaria y social. Las tecnologías digitales al final han servido como un aliado justo con el trabajo para las personas a distancia, ¿no? Sobre todo es eso, el hecho de que de repente nosotros nos encontremos situados en la Ciudad de México y las personas con las que trabajamos estuvieran en Puebla, pues significa una distancia bastante significativa, ¿no? Y aunque tuviéramos que ir una vez a la semana, 2 veces a la semana, pues siempre hay dudas. Entonces el hecho de tener el teléfono, aplicaciones, la posibilidad de mandar fotografías, mandar videos, llamar por teléfono si había una duda, pues detonó muchísimas cosas buenas, ¿no? Entonces, digamos que, a grosso modo, esa sería la importancia de las tecnologías en el desarrollo del trabajo como tal. La comunicación en cuanto a los celulares y el envío de documentos, pues digamos que facilitó mucho las cosas, ¿no? Porque nosotros partimos de que al final se les entregaron a las personas planos arquitectónicos, ¿no? Pero pues si son comunidades rurales, muchas personas no saben ni siquiera leer, ¿no? Entonces leer un plano pues es todavía mucho más complicado. En ese sentido, justo el envío constante de información y de imágenes, que nosotros a nivel personal lo que trabajamos fueron renders, el desarrollo de imágenes objetivo, fue lo que detonó muchísimas cosas, ¿no? Entonces nosotros las enviábamos y las personas
ya viéndolas podían tener una idea mucho más clara de cómo iban a quedar las casas y de cómo iba a ser el resultado final, ¿no? Y al final, pues era una guía, ¿no? Que ellos tenían a la mano para decir, vamos bien, vamos mal, ¿es por ahí o no es por ahí? Básicamente, digamos que eso sería lo más importante, ¿no? Lo que justo posibilitó esta comunicación inmediata. Genaro Hernández Camacho es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es profesor visitante en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional Unidad Tecamachalco. Es doctor en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo. Es integrante de la Brigada Académica Interdisciplinaria para Desarrollo de Proyectos de Arquitectura en Latinoamérica. Sus temas de investigación son transiciones productivas y arquitectura comunitaria. Posee experiencia profesional en diseño, docencia, supervisión y construcción de obra. Para integrar estas herramientas digitales con un enfoque comunitario, es necesario retomar lo que es el ser humano. ¿Y qué es lo que es el ser humano? Para ser seres humanos tenemos que dialogar continuamente. Por una parte tenemos a las comunidades, por la otra estamos los técnicos, especialistas, y para poder establecer una relación con ellos es muy importante establecer esta comunicación de manera continua y a través de diversas aproximaciones. De tal modo que algunas comunidades han logrado apropiarse de las tecnologías. Por ejemplo, algunas usan las redes sociales, otras usan el celular, las computadoras, e incluso algunas tienen el desarrollo de radios comunitarios locales. Todo ello coadyuva y permite una cohesión social para establecer diversas sinergias. De tal modo que las maneras en que las tecnologías digitales pueden ser aliadas para el beneficio de proyectos arquitectónicos con un enfoque comunitario consiste principalmente en que sean apropiadas y apropiables por las poblaciones. Una de las maneras para lograrlo consiste en modificar los sistemas de enseñanza-aprendizaje, donde se logre vincular la teoría con la práctica. Es decir, que lo que se produzca en beneficio de las comunidades llegue hasta ellas y pueda ser utilizada para sus necesidades. De nada sirve tener una tecnología sofisticada si su uso está fuera del alcance de la gente. Para ello, nosotros hemos desarrollado lo que denominamos células de experimentación, que consisten en talleres donde existen distintos saberes y conocimientos. Por una parte, los saberes de los pueblos, de los habitantes que llegaron desde antes que los arquitectos y de los especialistas a los territorios. Ellos conocen el lugar y tienen múltiples saberes. Por otra parte, están los conocimientos de los técnicos, de los especialistas. Durante estas células de experimentación se puede convivir y compartir estos saberes y estos conocimientos para nutrirlos a todo el conjunto social que está aprendiendo continuamente. Así sucede, a la vez, una transformación en los estudiantes. Si al inicio del taller no sabían cómo resolver una problemática socioespacial, cuando termina el taller con las comunidades, saben cómo hacerlo y sobre todo se reconocen al trabajar en equipo. A continuación vamos a ver una cápsula que describe el trabajo de arquitectura comunitaria en el que participa Eli Vigueras en Atlixco, Puebla. Está enfocada al mejoramiento de viviendas que sufrieron daños como consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 2017. El proyecto se basa en arquitectura tradicional, por lo que su reto ha sido dialogar con la comunidad y generar procesos de construcción participativos. Veamos algunos de los resultados. Arquitectura comunitaria para el mejoramiento de la vivienda. Esto que vemos aquí es una vivienda completamente tradicional de aquí de la zona. El sistema constructivo es a base de muros autoportantes, azogue y tizón con sobrecimientos, que son los que se pueden apreciar en la parte de abajo. Esta vivienda respeta completamente el sistema constructivo, ya que la cubierta conserva la teja y además conserva el tendido de carrizo. Este carrizo es propio de la zona. Entonces, este tipo de viviendas realmente representa
pues para la zona el hecho de conservar los sistemas tradicionales y los saberes pues de la comunidad como tal, pero también representa un proceso en el sentido de que cada uno de los aspectos que se van construyendo dentro del avance de la casa representa cierto tiempo. Debido a las distancias y recientemente por causa de la pandemia, las tecnologías digitales han sido herramientas eficaces para Eli Viguera, quien mantiene comunicación con responsables de obra y habitantes de la comunidad. Están quedando muy bonitas sus viviendas. Lo podemos constatar gracias a los registros fotográficos y de video que nos comparte él. Además de su buen aspecto, las imágenes y la explicación dan respuesta a lo que comentaba Shada acerca de la retroalimentación que existe entre profesionales y habitantes cuando se trata de participación comunitaria. Fíjense cómo las soluciones de mejoramiento toman como base los tipos de arquitectura local, la actualizan y también recuperan técnicas, así como que respetan los saberes. Es una labor arquitectónica con mucho sentido social. Nada más de ver las casas dan ganas de habitarlas. Sí, se ven muy confortables. ¿Qué les parece si ahora vemos lo que realiza Genaro con la brigada interdisciplinaria en la que participan profesionales y estudiantes de distintas disciplinas de México y también de Latinoamérica? Brigada Interdisciplinaria para Arquitectura Comunitaria. La Brigada Académica Interdisciplinaria es un grupo conformado por académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que busca recuperar saberes de la arquitectura comunitaria y popular. Uno de sus principales objetivos es tener incidencia en proyectos de vinculación comunitaria para apoyar a poblaciones que tienen pocos recursos y escasa oportunidad de contar con servicios de arquitectura profesional. Asimismo, la brigada involucra a estudiantes para que compartan sus conocimientos en los procesos de vinculación y a la vez hagan suyos los saberes constructivos de las comunidades. Este grupo interdisciplinario trabaja con base en proyectos de investigación, en los cuales se da prioridad a los sistemas constructivos de los pueblos originarios. Un punto esencial es que se valora el conocimiento popular y colectivo. Así se fomenta su difusión y reconocimiento a través de diversos medios. En este sentido, las tecnologías digitales han sido un recurso importante para dar a conocer la labor que realiza la brigada en distintos espacios académicos y entre las comunidades, como lo realizado en los Encuentros Latinoamericanos de Arquitectura Comunitaria, cuyas reuniones recientes se han llevado a cabo a través de plataformas digitales para reflexionar en torno a los tipos de construcción imperantes en las ciudades y hacer crítica de los procesos de urbanización desmedida. Es evidente que la labor comunitaria realizada por Eli para la reconstrucción de las viviendas en Atlixco, así como el trabajo interdisciplinario de Genaro y la brigada de la que forma parte, nos invitan a diversificar la noción de arquitectura. Nos abren otro panorama sobre las formas para habitar los espacios urbanos y no urbanos sin tener que estar ahí presentes. Mediante estos dos casos, por un lado, evidenciamos las herramientas de comunicación digital que utilizaron en su trabajo, pero también es importante resaltar, Shada, la ventaja de contar con las tecnologías que nos aproximan a esos contextos. Además de tener la oportunidad de conectarnos con Eli y Genaro para hacerles más preguntas. Sí, y justo aprovechemos nuestras tecnologías para ir a la segunda parte de la entrevista. Aquí escucharemos el testimonio de don Ausencio, él es habitante de la comunidad de Atlixco. Parte del proceso y la interacción que se tuvo con las herramientas tecnológicas y también con las comunidades, pues fue el hecho, en primera es un poco difícil, ¿no? Porque digamos que incluso hay algunos sitios, algunas comunidades con las que se trabajaron, en las que no es que haya la mejor señal de internet, ¿no? O de repente sí hay un celular, pero hay uno, ¿no? De toda una familia tienen uno. Entonces, un poquito eso fue un poco complicado, ¿no? Porque era como de, bueno, llamar o mandar mensaje, pero hasta que estuvieran todos juntos en familia se iban a enterar. Pero al final de cuentas, pese a eso, pues creo que al final no es lo mismo que llamar por teléfono local, ¿no? Porque al final nos posibilita muchas más cosas, ¿no? Entonces, un poco la relación fue así. También el hecho de que, o sea, digamos, podían tener el celular en ese momento en la obra, no sé, podían también incluso empatar, ¿no? Un detalle arquitectónico que tuvieran o que nosotros les hubiéramos entregado con la imagen, ¿no? Y entender un poco más cómo se ve, porque digamos que si en sí mismo en la lectura del plano desde lo arquitectónico, desde el quehacer arquitectónico, implica un conocimiento previo muy detallado,
pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Pretender que otras personas, y más cuando son trabajos tan específicos y de arquitectura tradicional como esta, pues es muy complicado, ¿no? Porque también hay un estigma, ¿no? De que se cree que ya no es buena o que ya no sirve y demás. Entonces, en ese sentido, justo mostrarles incluso ejemplos, ¿no? De otras arquitecturas en otros lados y de que vieran que sí sirve, pues al final fue muy enriquecedor, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Digamos que fueron varios los casos que resultaron exitosos, pero en especial hay uno que a nosotros, en cuanto a la experiencia y cómo se dio todo y el origen de la vivienda, nos conmovió muchísimo, ¿no? Y estamos súper contentos con él, que es el caso de la familia del señor Ausencio Rojas Grande, ¿no? Entonces nosotros cuando llegamos con ellos, hablamos siempre en ese primer acercamiento de explicarles de qué se trata el programa y demás. Hay un poco de temor, ¿no? En primera, el saber quiénes son esos que llegan y también el creer que se les va a tirar la casa o que se les va a hacer una casa o cosas ahí por el estilo, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, ellos estaban un poquito como cerrados y cuando les explicamos que la casa no se iba a tocar, sino lo que se iba a hacer era repararla, no querían tirarla, no querían hacer nada justo por este apego emocional que tenían con ellos. Y también el hecho de ver el empeño que pusieron para la reparación y sobre todo las ganas y cómo ahorita están tan contentos viviendo en esa casa que cuando nosotros llegamos, o sea, estaba agrietada, sombría, apolillada, y que ahorita es fresca, está iluminada, está habitable completamente, pues es muy emocionante, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. En el caso de la brigada, el trabajo a distancia ha tenido diversas facetas. En este caso te voy a contar de manera breve, les contaré de manera breve que para el año 2020 íbamos a realizar el 5º encuentro latinoamericano en arquitectura comunitaria. Por supuesto que este evento iba a ser presencial, pero por la pandemia tuvimos que posponerlo para el próximo año. Se va a realizar hasta el 2021, pero en este lapso lo que hemos hecho es realizar lo que denominamos diálogos virtuales, mediante 5 mesas. Una de ellas consiste en organizaciones sociales, otra mesa trata de la reflexión de cómo se concibe y se practica la arquitectura, otra trata temas de políticas públicas y gobierno, una 4ª mesa trata los retos para los centros universitarios y finalmente una de formación universitaria. En la primera mesa, representantes de organizaciones sociales de diversos países de Latinoamérica compartieron sus saberes mediante la plataforma de Meet. Al mismo tiempo, el encuentro lo transmitimos en Facebook Live y posteriormente lo subimos a YouTube. El hecho de retransmitir en el Facebook permitió tener acceso en vivo con los habitantes de diversas localidades en América Latina. Es decir, al utilizar plataformas digitales, pudimos hacer notar una realidad que en muchos casos se desconoce, así como sensibilizar a comunidades y a profesionales para pensar en otras formas de hacer arquitectura, con la gente. Asimismo, al trabajar con profesionales de distintos países, nos ha permitido conocer cómo han logrado solucionar su vida en colectivo ante la pandemia y ante otras problemáticas determinadas. En su conjunto, conocer y difundir casos similares en América Latina.
Como dicen en la brigada, es valioso fomentar vínculos y es precisamente lo que hacemos al compartirles estas experiencias. Todavía tenemos un poco más para compartir con ustedes. Vamos a la última parte de la entrevista. Adelante. Dar a conocer justo estas alternativas digitales y las tecnologías para su aplicación a los jóvenes es súper importante desde el punto de vista en que al final ahorita creo que estamos en una situación actual que tenemos muchísimas cosas, ¿no? O sea, tenemos celular, tenemos redes sociales, tenemos computadora, tenemos internet. Y si bien es cierto que todavía no llega a todos lados, ya en la mayoría de lugares los hay, ¿no? Entonces, poder construir una conciencia del uso de estas tecnologías en pro de las demás personas, de las demás sociedades, de las demás culturas y en pro del trabajo, pues es súper importante, ¿no? Porque al final de cuentas están ahí y como herramientas que son, tenemos que usarlas para eso, ¿no? La tecnología a mí me parece que puede ayudar bastante para dar visibilidad a las condiciones de vida de distintas culturas y de distintos poblados y de distintas comunidades, porque creo que normalmente cuando no estamos acostumbrados a tener contacto con otro tipo de personas o con personas de otras latitudes, creemos o damos por hecho que las cosas son como son en el lugar en que nosotros nos encontramos, ¿no? Que la cocina tiene que ser de tal forma, que la sala es de tal forma, que la habitación es de tal forma, y la verdad es que no, ¿no? Entonces, el hecho de tener este contacto, el hecho de poder incluso compartirlo en redes sociales, compartirlo, no sé, a través de la comunicación, por teléfono, ya sea en llamadas, ya sea compartiendo imágenes, enriquece eso, ¿no? El poder darnos cuenta que al final hay otras formas de vida, ¿no? Y que la cocina no es igual aquí que en Puebla, que en Oaxaca y que en otros lados, ¿no? Y que justamente eso nosotros como arquitectos y como arquitectas tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los distintos modos de vida para realmente trabajar para quien es la arquitectura, ¿no? Para las demás personas. Apostamos por formas de arquitectura comunitaria y el uso de tecnologías digitales porque estamos plenamente convencidos en que la arquitectura puede ser un medio para mejorar las condiciones de vida. De tal modo que si en una población hace falta una escuela, un hospital o espacios para la recreación y el ocio, la construcción de estos puede contribuir para disminuir la delincuencia, el desempleo, la violencia, entre tantas otras problemáticas que acontecen en México y en otros países. Entonces, en la arquitectura comunitaria sucede todo un proceso de diseño con la gente y el uso de las tecnologías digitales puede coadyuvar en ello. Estamos acostumbrados a que la tecnología nos llegue desde otros países, pero en México comienza a producir su propia tecnología, la cual resulta adecuada para las necesidades de su población. Los jóvenes que ven este programa pueden imaginar herramientas digitales que estén enfocadas en el bienestar de las comunidades donde cada uno de ellos vive. De este modo, sería posible construir otra forma de vivir donde la tecnología pueda ser apropiable y apropiada para estar al servicio de los pueblos y que a su vez respete y promueva los saberes tradicionales. Como advertí al inicio del programa, ya soy fan declarada de la arquitectura comunitaria. Muchas gracias a Eli, Genaro y por supuesto a Don Ausencio por su disposición para vincularles a nuestra comunidad de saberes digitales, compartirnos su trabajo y hacernos reflexionar sobre lo relevante que es la participación y el rescate de los saberes tradicionales. Sí, les agradecemos mucho el que nos hayan permitido diversificar nuestra noción de lo que significa el trabajo arquitectónico desde el punto de vista de las necesidades de las comunidades y de las poblaciones de nuestro país. Aprovechemos la oportunidad para que ustedes, amigas y amigos, nos cuenten cómo son sus espacios que habitan y los tipos de casas de sus comunidades. Si tuvieran la oportunidad de construir una vivienda, ¿qué características y materiales incluirían? Pueden utilizar las aplicaciones que les hemos compartido para diseñar su modelo de vivienda. Esa es una gran idea, Alex. En cuanto tengan listo su diseño, nos lo comparten por nuestras redes sociales. Sí. Echen a volar la imaginación, aprovechen la tecnología que tengan a su alcance y procuren hacer de sus hogares un sitio agradable para vivir. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Los invito a ver nuestro siguiente segmento, Estereotipos de Género en el Deporte. Vamos a ver.